Hola a todos y gracias por estar con nosotros en Cuidamente. Yo soy Lucy Ferraez y hoy tengo la gran suerte de tener conmigo a Gisela Rivero Mendoza. Ella es licenciada en Pedagogía con especialidad en Orientación Educacional, Vocacional y Familiar. Te quería hacer la pregunta sobre... Yo recién aprendí que es una tanatóloga. No, la verdad no sabía qué era porque pues tengo una vida muy feliz y no he tenido la necesidad, pero me estoy dando cuenta que hay temas de duelo y son temas que sufren las familias porque tienen un miembro en su familia que está pasando por algo. ¿Puedes contarnos un poco de eso del duelo en una familia con un niño que pueda tener un problema o con una hija o esposo o esposa? Claro que sí. Bueno, la verdad que yo soy mamá de un niño con síndrome de Down, que es Oscar Josué, y él tiene 8 años actualmente. Cuando nació fue una sorpresa, pero bienvenido, iba creciendo y bueno, maravilloso, ¿no? Ese sentir de ser mamá, es mi segundo hijo. Pero trabajé 2 años en la alcaldía, ¿no? Y justamente en la área de personas con discapacidad y adultos mayores. Justamente me llamaban a mí por ser una mamá tutora con niños con discapacidad. Cada vez que venían a dejar denuncias las mamás que tenían hijos con discapacidad. Y ahí me di cuenta del duelo. Ahí pude ahondar un poco más en cómo nosotras como mamás llegamos a tener, o un papá, llegamos a tener ese duelo de saber que vamos a tener un miembro de la familia que va a requerir una dependencia constante de nosotros, ¿no? Que muchas veces van a haber más lágrimas que alegrías, ¿no? Que a veces se van a truncar sueños, también de que muchas mamás se las pasan en hospitales horas y más horas y a veces sus hijos no duran muchos años, ¿no? Oigo que estás hablando mucho de las mamás, sí, claro, pero ¿se da el caso hay veces que es el padre y no es la mujer o casi siempre la mamá? La mamá. Los papás lo viven, pero algo muy especial que pasa con los varones, ¿no? El varón es más objetivo, entonces él va directo a las soluciones, ¿no? Prácticos. Y en otros casos, la gran mayoría de las madres están solas porque el papá abandona el hogar, ¿no? Esa es la verdad. Cuando ven el padre, el niño se empieza a desarrollar y ven este tema, los hombres a veces echan la culpa y dicen, pucha, esto fui yo, y se van y entonces ya se escapan del problema o no. Muchos de la figura paterna tiende a irse porque no sabe cómo manejar esa situación. En el momento que el papá pasa también por ese proceso de duelo, yo creo que a veces también se trata de que huyen porque duele, claro, ¿no? Claro, huyen. Y no saben. Y luego ahora tenemos 2 problemas, porque ahora tenemos el tema que está sufriendo el trauma o lo que lo quieras llamar, lo que está pasando el niño o la niña, y además hay el abandono. Sí, y el abandono es muy doloroso, ¿no? Porque a la mamá le toca manejar sola la situación, tener que ver recursos, tener que partirse en 2, ¿no? Entre el cuidado al niño y ver a veces que requiere una asistencia especial, aparte que los recursos no alcanzan, ¿no? Claro, tienes que tener 2 trabajos y si tienes 2 trabajos, ¿quién te cuida al niño? Exactamente. Y dependiendo del espectro, o sea, estamos hablando, vamos a suponer, estamos hablando de autismo, bipolarismo, estamos hablando de qué es lo que más ves. Lo que a mí me ha tocado ver dentro de lo que es la área de discapacidad es muchos niños con autismo. Actualmente es mucha la cantidad de niños que nacen con autismo, pero no se queda atrás esto del síndrome de Down, porque bueno, yo tengo una edad más avanzada, por eso no se dice, ya por mayor nació un hijo con síndrome de Down. Sin embargo, ahora muchas parejas jóvenes están también teniendo sus niños con síndrome de Down, pero el índice de autismo es mucho más elevado que otros. Dicen que 1 de 8, dependiendo de la fuente.
Dicen que uno de 8, uno de 10, uno de 5 he escuchado, pero el espectro es enorme. O sea, puedes tener de nivel 1 al nivel 10, o no sé, ¿y cómo le llaman? ¿Letra, número? Sí, generalmente, bueno, acá en Bolivia, por los escasos recursos que tienen la mayoría de las personas que sus hijos están con con autismo, no pueden llegar a ver la calificación de muchos de ellos. A mí me ha tocado llevar a que familias lo puedan realizar su carnet de discapacidad ya grande, 8, 9, 10 años. Porque no conocían, no sabían de esta situación. Ha sido que yo era la encargada de dar los talleres de concientización sobre el adulto mayor y personas con discapacidad en los colegios fiscales, y ahí iban anoticiando, yo tengo un pariente, entonces asistían a los distritos municipales para poder empezar su carnetización de discapacidad. Y eso tarda, y en ese tiempo que tarda, toda la familia es afectada. Por supuesto, en muchos sentidos, ¿no? Porque al no tener el gobierno una realidad de la cantidad de personas, entonces no va a haber esta gestión pública para poder ayudarles, ¿no? Como se requiere. Tristemente se necesitan números para cambiar leyes, y uno de los problemas que tenemos en Yucatán es que vivimos en silos. O sea, estamos aquí nosotras tres en una reunión, Ya. y sin embargo, mi hija trata de cortarse, la tuya se trató de suicidar, el otro es bipolar, y no hablamos porque sentimos que representa que yo soy una persona mala o enferma o mal, y tenemos que dejar de ver los temas de salud mental como un tabú, como una palabra sucia, como algo que no se puede mencionar. Ya es hora, especialmente después de la pandemia, porque como bien dijo el doctor Mauricio Quesada, hubo un antes y hubo un después. Y después de la pandemia se destapó esto. Exacto. Y entonces, lo que aquí Gisela les quiere decir es que estás en algunos lugares, pero no estás en todas partes. Entonces, ustedes van a tener que capacitar a otras personas, porque esto tiene que estar en las escuelas. Por supuesto. O sea, justamente ese es el deseo, de poder llegar, inclusive si vemos esto de la inteligencia emocional, puede abarcar discapacidad, adultos mayores, no está cerrado, ¿no? Más bien está abierto, porque imagínate, si hay una mamá, un papá con inteligencia emocional, va a saber actuar apropiadamente ante situaciones complejas que se pueden presentar, ante un niño adolescente, sea bipolar, que haya situación de suicidio, que haya, por ejemplo, algún tipo de discapacidad, ya sea mental, psíquica, física, o simplemente personas regulares. ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, tú lo has dicho, el padre o la madre tiene que empezar y tiene que conocer su inteligencia emocional antes de ayudar a un hijo. ¿Cómo llegamos a los padres? Nosotros estamos justamente proponiendo llegar a las escuelas, ¿no? Llegar a las escuelas sin que se deje de lado al docente y sin que se deje de lado a la familia, porque creemos que ese trío va a funcionar muy bien. Claro. ¿Para qué? Para que conozcan, pero se fortalezca a la vez, ¿no? Y hay veces podemos hasta meter a los hermanos, porque hay veces los hermanos hacen bullying, los amigos hacen bullying o los otros chicos de la escuela, y no se están dando cuenta que le están rompiendo el alma a ese pobre chico. Por supuesto. A mí me tocó ir a unidades educativas del gobierno donde hacían mucho esto del bullying contra niños con autismo. Porque, ¿qué pasa con el niño con autismo? Tú lo ves y se lo ve un chico regular, pero son sus acciones que comienzan a despertar, digamos, alarmas, ¿no? De que algo está pasando. Detonantes. Entonces, exactamente. Y ahí es donde se ha debido trabajar, concientizar, ver qué mecanismos usar para poder ayudar justamente a los estudiantes y en otros casos llegar a los padres de los estudiantes, porque los mismos padres eran los que le enseñaban a sus hijos a rechazar.
Claro, y todo empieza en casa, Exacto. todo empieza en casa. Y cómo se lo trata a ese niño y cómo se siente él es cómo va a entrar a la escuela. Exacto. ¿Sabes qué? Lo interesante cuando hablamos esto de inteligencia emocional, hay dos aspectos fundamentales que dentro del bullying lo hacen en las escuelas de hablarlo, pero inteligencia emocional es más amplio. Porque en inteligencia emocional estamos viendo de trabajar lo que es la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar, pero comprender situaciones y poder ser de apoyo. Pero también enseña lo que es la autorregulación. Yo, por ejemplo, no me gusta esa clase de personas, pero yo voy a aprender a manejar mis emociones negativas, de rechazo, de discriminación, ¿no? Entonces, pero si ignoran eso, ¿cómo van a poder apoyar? Una cosa es el rechazo educacional, tu maestra, lo viví con una de mis hijas. Venían, me gritaron, no sé qué, me dijeron, y era la niña más tranquila del mundo. La maestra se va a tener un bebé y de repente, ¿quién es la más inteligente de la clase? ¿Quién es la que se lleva el premio? ¿Quién es la número 1? Mi hija. Por la diferencia de que no la podía ver la maestra. En inglés decimos algo muy típico que dice I see you, y simplemente es decir yo te veo. Tras todas esas capas que te están tapando, yo te estoy viendo y veo quién eres. Entonces es muy importante y vamos a hablar más de esto en un futuro, acerca de cómo vamos a llegarle a los padres. Ellos necesitan un estuche, una caja de herramientas y se las vamos a dar aquí. Isela, me estabas hablando de una caja de herramientas para los padres. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, los padres necesitan, por ejemplo, primero que nada, si estamos hablando de papás que tienen niños con una discapacidad, necesitan ser sanados, necesitan salir de ese proceso de duelo. El duelo puede durar muchos años si no hay una intervención adecuada, por eso es importante. También lo que los padres necesitan, todos en general, ¿sí? Es vivir todas las etapas que sus hijos están teniendo. O sea, si yo tengo 56 años, ¿sí? Estoy aprendiendo todo lo que es síndrome de Down, ¿no? Sí. A mi edad. Pero imagínate ese papá que tiene 56, 58 años y tiene un hijo que le nace y está de 3 a 4 años. Y no es lo mismo de cuando él crió a su hijo mayor que ya tiene, qué sé yo, unos 28, 29. Las cosas cambiaron, la realidad es diferente. Entonces el padre no puede quedar en la ignorancia. El padre no puede, ni la mamá ni el papá podemos quedar exentos de una realidad latente, ¿no? Eso es importante. Así como ha cambiado la tecnología, ha cambiado la medicina y ahora entendemos mejor. Me acuerdo cuando mi mamá estaba embarazada conmigo, tenía sus fotos y tenía su cóctel en su mano. No sabíamos que el alcohol no era bueno, que el fumar no era bueno, pero ahora lo que sabemos, hasta la alimentación. Y entonces pongan eso en su caja de herramientas, porque Isela lo que quiere hacer es ayudarles a ustedes, porque si tu hijo tiene una mejor calidad de vida, tú tendrás una mejor calidad de vida y toda tu familia también. Ya cuando llegues a la fiesta no va a decir, ay, vino ese niño que va a destruir todo. Al contrario, todos vamos a tener más empatía, porque se requiere, como decimos, de todo un pueblo, hay veces, para criar a ese niño, porque se merece una mejor calidad de vida. Todos nos merecemos una mejor calidad de vida. Y vamos a empezar aquí con tu proyecto. Por favor, preséntales tu proyecto una vez más, el nombre y cómo podemos dar contigo. Claro que sí. Nosotros, bueno, hemos creado lo que es el programa educativo Mochila de Oportunidades, y en esta oportunidad estamos con lo que es inteligencia emocional, ya sea para padres, para estudiantes, para docentes, ¿no? Inclusive instituciones. Y bueno, pueden comunicarse conmigo, voy a hacer llegar mi
mi correo electrónico o mi teléfono por WhatsApp. Estoy con todo el deseo de poder orientar, ayudar, porque de eso se trata, de darnos la mano, ¿no? De poder dar a conocer algo que va a ser beneficioso, que va a ser edificante para las personas. Ahí lo tienen. Gisela, ella misma les va a responder. Aquí no hay 3 secretarias. Ella les va a responder y es una persona con mucha experiencia, como ya les explicó. Tiene un hijo con Down, pero eso, al contrario, te ha impulsado. Exacto. Y nosotros somos los que vamos a ganar. 1.000.000 de gracias por la entrevista. Te agradezco muchísimo por haber compartido no solo tu experiencia, pero todo lo que les has dado a los padres hoy día y a los hijos. Muchísimas gracias por estar en Cuidamente y nos vemos próximamente.